Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAP. Agradezco mucho su participación al curso Estudio de los líquidos corporales y espermatograma, que estará a cargo de la licenciada Danitza Álvarez. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día. Y bueno, eh, como ven en la pantalla, en el pie de pantalla, mi nombre es Danix Álvarez León, soy bioquímica farmacéutica de profesión y el día de hoy vamos a estar compartiendo este tema eh, realmente interesante. Entonces, pues vamos a empezar compartiendo pantalla. Listo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a centrarnos, por supuesto, en el estomatograma, según el contenido de la clase. Y lo que vamos a ver también es acerca de la interpretación y a medida que vayamos viendo acerca de la interpretación, también vamos a ver un poco acerca de lo que es el procesamiento del mismo espermograma, la importancia y demás. Por supuesto también que vamos a tocar temas acerca del estudio de los líquidos corporales y demás, ¿no? Lo que conlleva el tema. Antes de continuar, me gustaría dar alguna recomendación. Pueden hacer algunas preguntas por el mismo chat o también usar el micrófono. A medida que vayamos avanzando lo podemos ir respondiendo. De igual manera, estamos conectados mediante el internet, así que eso es eh, muy beneficioso, tiene muchos puntos a favor, ya que nos permite conectarnos con, eh, con mayores personas, atravesando fronteras en este caso, y de igual manera comodidad nuestra, ¿no? Que estamos desde nuestras casas o trabajo. Sin embargo, también muchas veces tenemos el inconveniente de no podernos escuchar bien, a veces que no, que bajamos la voz sin darnos cuenta. Entonces, lo que yo les pido es que si me llegan a escuchar un poquito bajito, manden un mensajito en el chat del grupo para que ustedes mismos puedan aprovechar al máximo la clase. ¿Ok? Entonces, eso de antemano. Y vamos, muy bueno, vamos a estar hablando acerca de los estudios de los líquidos corporales y espermatograma. El espermograma, recordemos que es un espermograma o espermatograma, dado que el término viene a ser un sinónimo, es prácticamente lo mismo. Recordemos que el espermograma es el examen de diagnóstico más importante y también sencillo para iniciar el estudio de la fertilidad masculina. Este análisis aporta información importante en cuanto al proceso de la espermatogénesis, la función de los espermatozoides eh, y la función también de las glándulas sexuales accesorias. Vamos a ver cómo es que estas mismas funcionan y demás, ¿no? A partir de la interpretación. Dentro de un espermograma, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúan los aspectos físicos de la misma muestra, en este caso el líquido seminal, como el volumen, el pH, la mucólisis, la viscosidad, el color y el color, como también los aspectos celulares, es decir, la parte microscópica, que estudia también los espermatozoides en relación con el número, la movilidad, la morfología y también la misma vitalidad. Por otra parte, también ofrece información valiosa sobre la presencia de otras células como los macrófagos, linfocitos, leucocitos, bacterias y hongos. Recordemos que esta información es clave para poder saber si ocurre algún tipo de alteración, ya sea patológica, ya sea algún tipo de infección también, ¿no?
Ahora aquí, hay mucha controversia en en esta parte. Cuando hablamos de un espermograma, cuando un paciente llega a, a un laboratorio para poderse realizar este tipo de análisis, nosotros lo primero que se nos viene a la mente que es que la persona está en un plan de poder tener una familia, ¿no? En un plan de reproducción, pero no siempre llega a ser con los mismos eh, fundamentos o el mismo pensamiento. Muchas veces también es para otro tipo de evaluaciones. Como veremos en la diapositiva, el análisis seminal se solicita para determinar la calidad del mismo esperma, evaluar una pareja infecunda y documentar si una vasectomía operativa es apropiada. Muchas personas también que se van a realizar este procedimiento que es la vasectomía necesitan realizarse, o bueno, lo ideal es que se realicen una prueba de espermograma si en caso esta persona es candidata o se aconseja que pueda realizarse este procedimiento a través de esto. Y no solamente como análisis previo al procedimiento, sino que también es muy bueno realizarse un análisis posterior al procedimiento mismo que de la vasectomía. ¿Eso con qué fines? Para poder evaluar si esta, esta, este procedimiento ha tenido éxito, ¿no? La producción de semen depende de la función de los mismos testículos. El análisis seminal es una forma de establecer la función testicular. Muchas veces la función testicular es buena, pero el paciente aún sigue teniendo problemas para poder realizar, tener éxito en cuanto a la función reproductiva. Sin embargo, hay hormonas implicadas en el proceso de de la producción de los espermatozoides. Por ejemplo, la hormona FSH y la LH están involucradas en la producción de los mismos espermatozoides, por lo que debe valorarse en conjunto. Ahora, para conocer anormalidades superficiales, ideas o testiculares, es cómo se evalúan estas dos hormonas en un paciente masculino. Y sí, la respuesta es sí en cuanto a estas dos hormonas. También se llegan a evaluar en pacientes masculinos, no solamente en mujeres. En mujeres sabemos que tiene que ver mucho con la parte de la ovulación, ¿no? De igual manera, el ciclo reproductivo. En hombres también, por supuesto que en una concentración más baja. De hecho, en muchos laboratorios ni siquiera se lo toma en cuenta a la hora de poder hacer los valores de referencia. Pero es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos que estas dos hormonas también están involucradas en ese proceso. El espermograma, un solo análisis de esperma en particular, sí indica la infecundidad, por supuesto, pero no es concluyente, porque el día de recuento espermático varía día con día. Un análisis de semen debe efectuarse por lo menos 2 y quizás 3 veces con 3 semanas de separación. Es decir, si yo me lo hago a inicios de mes, contando ya los días de abstinencia y demás, eh, para poder realizar un seriado, entre comillas, lo ideal sería que esperar unas 3 semanas aproximadamente de separación, romper esa abstinencia y contabilizar nuevamente los días de abstinencia para poder hacer nuevamente la misma recolección. Y de esta manera volver a repetir el mismo análisis para poder estar 100% seguro del resultado que ha partido
del primero, ¿no? Un análisis en realidad único de semen no valora de forma correcta el factor masculino, pero sí pueden llegar a relacionarse. En todo caso, este análisis, entre comillas, seriado, viene a ser como un estado confirmatorio del resultado, para no volver a repetir el análisis y demás, ¿no? Pasado un lapso de tiempo mayor. Nos pasamos a la recolección de la muestra. En cuanto a la recolección de la muestra, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, ¿de quién es la responsabilidad en cuanto a la recolección de la muestra? Radica un 50 y 50, como sabemos, ¿no? Mucho tiene que ver las acciones que el paciente toma respecto a la información que nosotros les estamos dando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el paciente llega al, a recepción, al laboratorio, nosotros somos los responsables de brindar toda la información necesaria, toda la información correcta, y si es necesario volverlo a repetir al mismo paciente. ¿Para qué? Para que el mismo paciente pueda resolver todas sus dudas en relación a la recolección de la muestra. En muchos casos es muy necesario que al paciente se lo lleve a un lugar un poquito más privado o un poquito más alejado, si en este caso el lugar de recepción donde va a pedir información está lleno, por ejemplo, ¿no? Hay mucha circulación de personas y por lo tanto esta prueba, como sabemos, suele ser para algunos un poco vergonzosa, en el sentido de decir, ah, bueno, me tengo que realizar un espermograma, me puede decir cómo tengo que recolectar la muestra. Eh, para algunos pacientes llega a ser un poquito incómodo. Entonces, nuestra responsabilidad también de nosotros para el paciente es que este mismo se sienta seguro, se sienta protegido en cuanto a su intimidad y privacidad. Bien, entonces uno como profesional en el área tiene que ser comprensivo en este sentido. Y algo muy importante también que ya se me estaba olvidando, pero lo acabo de leer en la diapositiva, es por norma eh, internacional, incluso por la OMS, descrita en un manual, es de manera obligatoria entregar al paciente las instrucciones de manera física, de manera escrita, para que este paciente mismo, si llega a su casa, bueno, puede haber el riesgo de que se olvide todo lo que se le mencionó, todo lo que se le explicó, incluso las respuestas a las dudas que tenía, tal vez no, no se llega a acordar y cometa los errores que precisamente se querían evitar. Entonces, en este caso, para evitar todos estos inconvenientes y resultados erróneos debido a la mala recolección de la misma muestra, es que se entrega de manera física las instrucciones dadas por el laboratorio para que el paciente pueda cumplir. ¿Qué instrucciones son las que tienen que venir en este instructivo? Los días de abstinencia, perdón, el tiempo en el que tiene que tardar de la recolección hasta llegar al laboratorio, o en caso contrario, algunos laboratorios son más estrictos y solamente pueden recolectar la muestra en las mismas instalaciones. Entonces, eso depende también mucho del laboratorio. Yo personalmente recomiendo que la recolección sea en el mismo domicilio, porque a veces salen apurados de la casa, les agarra la trancadera, viven muy lejos, entonces depende mucho de esto también, ¿no? El tiempo es crucial en estos casos. Entonces, el laboratorio describe también el uso de medicamentos, de bebidas alcohólicas, bastante a la hora de realizar las instrucciones de las cosas que sí pueden hacer y no. Entonces, esta es la importancia de poder brindar al paciente de manera escrita. Ahora, también se da el caso
que manda mensajes por WhatsApp. Entonces no hay como entregar el instructivo físico de la manera correcta de cómo tiene que, valga la redundancia, recolectar la misma muestra. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que nosotros no lo podemos mandar con un mensajero, por ejemplo. ¿Qué es lo que se recomienda? Sacarle una foto y enviarlo, cosa que nosotros nos aseguramos que de alguna u otra manera, en esto tenemos que ser muy creativos, eh, tratar de que la información correcta llegue a las manos del paciente, que es quien tiene que seguirlas al pie de la letra para poder recolectar la muestra y que esta, mediante sus resultados, bueno, no se vea alterada por factores externos al paciente, sino que sean tal vez por tiempo, porque no ha cumplido los días de abstinencia, porque ha tomado algún tipo de medicamento, tal vez ha tenido fiebre, tal vez un día antes de la recolección de muestra salió de fiesta y bueno, con el alcohol y demás cosas, bueno, mucho tiene que ver en esos casos. Así que hay que tener bastante cuidado a la hora de enviar la información a los mismos pacientes. Ahora, muchas de las técnicas mencionadas que les he estado mencionando son estandarizadas. ¿A qué me refiero con estandarizadas? En el manual de la OMS ha lanzado un manual donde nos indica las formas en las que nosotros debemos recolectar, en todo caso, dar las instrucciones para la recolección, los días de abstinencia, la forma en la que se deben de realizar los procedimientos. Todo está de manera estandarizada. Un comité de profesionales encargados del tema se reúne y realizan los procedimientos estandarizados para poder realizar este tipo de análisis. Entonces, ¿cuáles son estos procedimientos estandarizados? Es lo que vamos a ir viendo a partir de este momento para que todas estas técnicas, si se pretende que los mismos resultados provean información válida acerca de la fertilidad del individuo. Lo recomendable es esto, que se manejen estos procedimientos estandarizados a través del mismo manual. El resumen de todo el manual lo vamos a ver a continuación, relacionado al procedimiento como también a la interpretación del mismo análisis. Lo ideal es recoger la muestra, recolectar la muestra después de 48 horas y no más de 7. Es decir, que puede ser entre el tercer y quinto día de abstinencia, está bien, está correcto, hasta el séptimo día. No puede ocurrir o no pueden pasar más de 7 días o menos de 48 horas. Sería un periodo muy corto o un periodo muy largo de igual manera. Y muchas personas a veces piensan, no es mejor que tengan más días. No, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque muchos de los valores de referencia se basan en este periodo de, de abstinencia que se menciona. Entonces, si son más días, es probable que el resultado salga alterado y los valores tampoco sean los correctos para poder interpretar el resultado que le va a salir dependiendo a los días que haya decidido estar en abstinencia, superando los 7 días. Para reducir la variabilidad de los resultados del análisis de semen, el número de días de abstinencia sexual debe ser lo más constante posible. En el formulario, que también se entrega un formulario que acompaña a cada espermograma, se debe anotar el nombre del paciente, el periodo de abstinencia, así como también la fecha y la hora de recolección. Es muy importante tener estos datos. Y estos datos, ¿quién los toma? La persona también que da la información, ya que es muy probable que esta misma persona es quien sea que va a recolectar, o perdón, dar la información y también recepcionar la misma muestra. Entonces, una vez recolectada la muestra, el paciente lo que va a hacer es llegar a recepción y, bueno, entregar dicha muestra, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se tiene que hacer es, en el mismo formulario que ya debería estar impreso, ya debe estar acompañado de los datos personales del paciente,
el periodo de abstinencia, la fecha y la hora de recolección. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de igual manera esta información viene impresa en el mismo informe de resultados del espermograma. Para hacer la evaluación inicial se deben estudiar 2 muestras de semen. El tiempo transcurrido entre las recolecciones depende de las circunstancias locales, pero no debe ser menor de 7 días y mayor de 3 semanas. Lo podrían recolectar a partir de la segunda semana, romper la abstinencia y posterior a eso empezar con los días de abstinencia, todas las prohibiciones descritas en el instructivo y posterior a eso ya tener una segunda muestra, ¿no? Para poder realizar este segundo análisis de confirmación en caso se pida. Si los resultados de estas evaluaciones son muy distintos, se ensayan más muestras de semen, pues dentro de un mismo individuo pueden ocurrir variaciones importantes en la producción de los mismos espermatozoides, sea cual sea la razón. Tal vez está saliendo de un periodo patológico de algún tipo de enfermedad y de esta manera es como también puede llegar a afectar la reproducción de los mismos, la reproducción de los espermatozoides. Y pasado el tiempo de esta, bueno, se pregunta de igual manera si no ha estado con algún tipo de malestar y demás. Tal vez el paciente ha tenido fiebre y la concentración total de los espermatozoides le ha salido baja, tal vez puede ser debido a esto. Entonces, para confirmar este mismo resultado, se tiene que volver a hacer la recolección de cero, ¿no? Lo ideal es que la muestra se obtenga en la intimidad, por supuesto, de una dependencia próxima al laboratorio. De lo contrario, se la debe enviar al laboratorio antes de que sea transcurrida 1 hora desde la recolección. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. El manual nos describe que máximo puede demorar 1 hora desde la hora de recolección hasta llegar al laboratorio. Pero no nos tomemos como que de una manera muy seria esto de la hora. En algunos laboratorios donde yo he estado trabajando, por ejemplo, no se le dice al paciente que puede tardar 1 hora, sino máximo 20 minutos o 30. No puede demorar más tiempo porque si no la muestra ya no nos será útil. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se confían que es 1 hora y pueden demorar más tiempo desde su instalación donde ha realizado la recolección hasta el mismo laboratorio. Entonces aquí ya hay un periodo de tiempo ya transcurrido bastante prolongado y por supuesto que va a alterar y de igual manera nosotros nos vamos a tener que, bueno, apurar, ¿no? Y algo que nosotros queremos es ganar tiempo a la hora de poder realizar este tipo eh, de pruebas, ¿no? Que el tiempo realmente es muy crucial. Y si la motilidad en estos casos de los espermatozoides es anormalmente baja, hay que examinar una segunda muestra lo antes posible después de la recolección, porque la motilidad disminuye a medida que pasa el tiempo. Entonces, imaginémonos este caso, que el paciente diga, bueno, yo lo voy a recolectar en mi casa porque yo vivo a una media hora de aquí. Y entonces nosotras, bueno, está bien, puede recolectar en su domicilio, no hay ningún problema, pero tiene que ser aquí a la hora máximo. Pero justamente ese día hubo algún tipo de imprevisto, le tocó llevar a los niños al colegio tal vez, eh, tuvo diferentes percances, tal vez había una full trancadera en la avenida donde tenía que cruzar. Entonces, se demoró más de 1 hora, 1 hora y 20 minutos, por ejemplo, 1 hora y 10 minutos. Entonces, en estos casos, creemos que la muestra ya es adecuada para poderla recolectar. La respuesta es sencilla, no, no puede ser la adecuada. ¿Por qué? Porque si esta persona está buscando algún plan familiar en cuanto a la reproducción, este análisis
realmente que no nos va a favorecer demasiado, no nos va a favorecer en sí en nada, porque le va a dar un resultado inconcluso y por supuesto con una mala respuesta, ¿no? En cuestión de, de los mismos resultados, que no son totalmente fidedignos. La muestra, recordemos que debe obtenerse mediante masturbación y eyacularse dentro de un recipiente de vidrio o plástico de boca ancha. Debe estar tibio el recipiente de unos 20-40 grados centígrados para evitar una reducción, perdón, en la motilidad de los espermatozoides. El lugar tiene que ser atemperado a esa temperatura. Si se va a hacer un análisis bacteriano, el paciente debe orinar primero y luego realizar un aseo antes de recoger la muestra en un recipiente estéril. Lo ideal que en muchos lugares practican es que el paciente primero, antes de realizar la recolección, se realice un aseo previo con agua y jabón. El jabón, por supuesto, tiene que ser neutro para poder hacer la recolección. A no ser que sea solo un análisis, a no ser que sea un análisis bacteriano para que pueda primero orinar y después recientemente realizar la recolección de la misma muestra, ¿no? En el mismo recipiente estéril. Lo importante que cabe destacar es el hecho que la muestra de semen debe ser completa. ¿Por qué? Porque dentro del volumen, perdón, dentro del análisis macroscópico de, del espermograma, no solamente se encuentra el pH, el color, el aspecto, sino que también se evalúa el volumen. ¿Por qué? Porque mucho depende el volumen para poder interpretar ciertos aspectos de fisiológicos por los cuales tal vez está pasando el paciente. Entonces, un bajo volumen de muestra puede indicar algún tipo de alteración. Entonces, esto es algo que tenemos que explicar al paciente. Y no solamente eso, sino que también, a pesar que el volumen es un aspecto macroscópico, también es empleado en los aspectos microscópicos, tal vez para encontrar la, el porcentaje, no, perdón, el porcentaje no, la concentración final, la concentración total de los espermatozoides. Es muy importante que se pueda destacar el volumen completo, recalcar al paciente que si no está completa la muestra, no podemos aceptarla. Por más que el paciente se enoje, por más que el paciente diga que está perdiendo la cita con el médico que lo está tratando, nosotros tenemos que explicarle y decirle, bueno señor, su resultado va a salir alterado debido a factores externos y pueden darle un tratamiento que no necesita y demás, ¿no? Y culpa en sí de quién va a ser del laboratorio. ¿Por qué? Porque estar aceptando muestras que no son de calidad. En este caso, una muestra incompleta. La muestra, también, pasamos a otro punto, debe estar, debe protegerse de las temperaturas extremas. ¿A qué nos referimos con temperaturas extremas relacionadas a la recolección de un líquido seminal? No tiene que ser menos de 20 grados centígrados ni más de 40. Esto es durante el traslado al laboratorio para que no ocurra degradación de la motilidad de los mismos espermatozoides.
El recipiente debe rotularse con el nombre del sujeto y con la fecha y hora de recolección. Sí, es muy importante la fecha y la hora de recolección para poder dar inicio a la licuefacción. Seguimos con la interpretación. Vamos a estar primero con el examen macroscópico. Recordemos que en el examen macroscópico se evalúa esta analítica, la licuefacción, el aspecto, el volumen, la viscosidad y el pH. Cada uno tiene un porqué por el cual se evalúa. ¿Por qué se evalúa la liquefacción? ¿Por qué se evalúa el aspecto, el volumen, la viscosidad, el pH? Todo tiene un porqué y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de esos aspectos. En primer lugar tenemos la liquefacción. Cuando hablamos de una muestra normal, esta lo que va a hacer es que se licúa dentro de los 60 minutos de la eyaculación a temperatura ambiente. Aunque esto suele ocurrir durante los primeros 15 minutos, en algunos casos la liquefacción no es completa a los 60 minutos y esto por supuesto que debe ser informado como una liquefacción prolongada también, ¿no? El aspecto. Las muestras de semen deben ser examinadas inmediatamente después de su liquefacción o dentro de los 60 minutos de emitida la muestra, por simple inspección a temperatura ambiente. Por lo general, una muestra normal tiene una apariencia homogénea, un color blanco opalescente a gris amarillento y un olor característico que se informa como normal. Ahora, podemos tener una alteración debido a diferentes casos, sí, sí pueden haber alteraciones. Cuando hablamos de un aspecto translúcido, que sí puede llegar a una muestra con este aspecto translúcido que se llega a ver, se relaciona con una baja concentración espermática y con ausencia de células de la espermatogénesis, leucocitos hematíes o también de germen. Esos pueden ser algunos de los casos si es que alguna vez se llegan a topar con una muestra que posea un aspecto um, translúcido. Por otra parte, también tenemos el heterogéneo, que se observa cuando queda material sin licuar. Por último, también se va a presentar un olor. No hay mucha variación en cuanto al olor, pero cuando se presenta un olor tipo fecal, puede indicar la presencia de E. coli. Sería la alteración en cuanto a los olores más característicos. Seguimos. El volumen. Si hablamos del volumen del eyaculado, es principalmente aportada por las glándulas seminales y la glándula prostática, con un pequeño aporte de las glándulas vulvoretrales y el epidídimo. El volumen del líquido seminal es esencial para obtener el número total de espermatozoides y células no espermáticas en el volumen eyaculado. Eso es lo que les decía. Es muy importante que nosotros podamos tener consigo el volumen realizado con una correcta medición y también que la misma muestra sea recolectada de manera completa. ¿Por qué? Porque va a afectar en la parte microscópica, específicamente hablando del número total de los mismos espermatozoides y también de las células no espermáticas en el eyaculado. Seguimos. Viscosidad. Llega a formar parte también de los aspectos macroscópicos.
La viscosidad, recordemos, se puede evaluar introduciendo una varilla de vidrio en la muestra y observando la longitud del filamento que se forma al retirarla. Este no debería exceder los 2 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si excede los 2 centímetros? ¿A qué problemas podría verse perjudicado en la motilidad? El movimiento de los mismos espermatozoides que les va a impedir poderse desplazar de un lugar a otro. Ahora, si no es más de 2 centímetros, pues eso quiere decir que es más que seguro que tengan una buena motilidad. Hablamos acerca del pH, ya casi concluyendo la parte macroscópica, perdón. El pH debe ser medido dentro de 1 hora de la eyaculación. El pH del semen varía normalmente en un rango muy estrecho, entre 7.2 y 8.0, pero son pocos los trastornos capaces de llegar a alterarlo. Vamos a iniciar la investigación microscópica inicial, que se realiza con una estimación de la concentración, la motilidad y la aglutinación de los espermatozoides y la presencia de elementos celulares distintos de los mismos espermatozoides. Tenemos diferentes casos de la morfología hablando en sí. Tenemos los espermatozoides normales, con defectos en la cabeza. Como vemos aquí, algunos tienen una cabeza más grande, algunos tienen una doble cabeza, con cabezas más chiquititas, más pequeñas, y también deformidades en la cabeza, algún tipo de defecto. Tenemos también espermatozoides con defectos en el cuello, algún tipo de protuberancia tal vez. Y finalmente tenemos con defectos en la cola. Algunos tienen doble cola, otros tienen una cola demasiado corta, otros tienen una cola que no pueden desplazar, que les ayude o que les favorezca poderse desplazar. Vemos también la graduación de la motilidad, cómo es que estas puedan desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, el tipo A, vemos cómo lo puede hacer y que en todo caso este sería el ideal para poder desplazarse de un lugar a otro. El de tipo B, vemos que sus ondas son un poco más eh, anchas, por lo tanto pueden desplazarse, pero no con la misma velocidad que el tipo A. Tenemos el tipo C que se desplaza en círculos, es decir, que le cuesta avanzar. De hecho, casi no avanza ya que solamente estaría girando en su propio eje. Y por último tenemos la del tipo D. Estos de tipo D son los que carecen de poderse desplazar de un lugar a otro. Es decir, que no pueden moverse de un lugar a otro y se quedan quietos, se quedan inmóviles. La viabilidad. Este es uno de los pasos incluso más sencillos que personalmente incluso yo disfruto más realizarlo. Ese poder evaluar la viabilidad que señala también el porcentaje de espermatozoides vivos en el eyaculado. Es solamente un conteo poder diferenciarlos. Los espermatozoides que están eh, teñidos con eosina, por si acaso, en color rosa, anaranjado, fucsia más o menos, son los espermatozoides que están muertos y sin embargo los que están vivos son los que vemos como un color blanco a gris, ¿no? Em, ¿Por qué se llegan a teñir rosados? Porque los espermatozoides que están muertos llegan a dañarse la membrana, abrirse y por lo tanto la eosina lo que permite en todo caso es el poder diferenciarlos, ¿no? Tanto de los vivos como de los muertos.
Bien, ya vamos concluyendo la parte del espermograma. Cuando nosotros tenemos un análisis de espermograma y ya lo estamos por terminar y vemos que existen diferentes tipos de alteraciones, ¿cuáles podemos mencionar las que son más conocidas o tal vez que se nos presenta alguna de estas? Azospermia, por ejemplo, que es la no presencia de espermatozoides, es decir, que la muestra no tiene ningún tipo de espermatozoides. Por otra parte, también tenemos la atenospermia, que quiere decir una mala movilidad. Vemos ahí, si nos acercamos un poco, hay espermatozoides que tienen dos cabezas, defectos en la cola, eh, que les impiden tener una buena movilidad. Teratozoonospermia también es otra mala movilidad, más que todo es mala morfología, perdón, lo cual impide también el movimiento de estas mismas. Oligosospermia también puede presentarse en algunos pacientes, que quiere decir que es una baja concentración de espermatozoides. Necrospermia también es que puede haber un número considerable, que considerable sea normal, pero lamentablemente que sean espermatozoides muertos. Entonces a esto se denomina necrospermia. Por último, tenemos la hipospermia. Recordemos cuando veíamos el volumen del eyaculado, cuando es inferior a los 2 ml incluso, se denomina hipospermia, es decir, que es de un bajo volumen. Bien, hasta aquí hemos visto lo más eh, resaltante, lo más importante de todo lo que viene a ser un espermograma. Ahora vamos a ver a manera introductoria la parte del estudio de líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial. Los líquidos biológicos, como sabemos, al igual que el plasma, contienen diversos constituyentes químicos y celulares que interactúan dinámicamente para mantener el equilibrio corporal. La concentración de algunos analitos es similar a la plasmática, al igual que la actividad enzimática. Sin embargo, en otros, los constituyentes presentan sus propios niveles que los caracterizan, como por ejemplo en el caso del líquido cefalorraquídeo en su contenido proteico. Es muy importante que conozcamos las características de cada uno de los líquidos que nosotros queremos llegar a medir. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, tanto como en el líquido sinovial, los parámetros a medida, a medición, son prácticamente los mismos. En cada uno se evalúan los mismos aspectos, los mismos parámetros, como puede ser glucosa, un PCR, una proteína C reactiva, BDRL, glucosa, LDH, y las células, por supuesto que no pueden faltar, ¿no? Prácticamente esto es lo que se basa el estudio de un citoquímico del líquido sinovial y de un líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, recordemos, es un líquido que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subranoideo, los ventrículos cerebrales y el canal epidimario. En el adulto, el volumen oscila entre los 90 a 150 ml y en recién nacidos varía entre 10 a 60 ml. Una vez obtenido el líquido cefalorraquídeo, debe ser analizado lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque puede llegar a degradarse. Por ejemplo, también se llegan a medir glucosa en este tipo de análisis. Por lo tanto, si es que ha habido algún tipo de trauma y la muestra llega a ser con tendencia a roja, rojita, es
probable, es muy probable que esta tenga eritrocitos, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que queremos evitar es que esta misma se degrade y por esa misma razón es que deben ser analizadas lo más antes posible. Perdón. En caso contrario, lo que se debe hacer es conservar refrigerado para el secuencia celular y también congelado para las pruebas químicas y serológicas. ¿Cuáles son estas pruebas serológicas? Proteína C reactiva y BDL. Si se requiere de exámenes adicionales, hay que cuidar condiciones especiales para el almacenamiento de acuerdo a la naturaleza del examen. Tal vez requiere que se congele, tal vez no requiere que se congele. Eso se pregunta a la hora de obtener la muestra, ¿no? Todas las muestras de líquido cefalorraquídeo deben manipularse con las mismas medidas de bioseguridad que para el manejo de otras muestras biológicas adoptadas en el laboratorio, considerándolas como potencialmente infecciosas. Recordemos que es material biológico, muestras biológicas, por lo tanto hay que tener las mismas condiciones de riesgo y seguridad a la hora de manipularla. Hablemos del líquido sinovial. Es un líquido viscoso que llena las cavidades articulares y actúa como lubricante, manteniendo al mínimo la fricción entre los huesos. Este líquido también suministra un medio nutricional para el cartílago y ayuda a disminuir el impacto de compresión durante las actividades tales como caminar y saltar. El líquido sinovial es un ultrafiltrado de plasma con la misma concentración iónica. Contiene pocas proteínas y células, pero es rico en ácido hialurónico producidas por las mismas células sinoviales, responsable de su viscosidad. Su análisis en el laboratorio ayuda a determinar el origen patológico de diversas enfermedades que provocan inflamación de las articulaciones, ayudando a diferenciar la artritis infecciosa de las no infecciosas. Bien, hasta aquí el tema propuesto. No sé si alguien tiene alguna consulta, lo puede hacer mediante el chat si desea. Bien, creo que no hay preguntas. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación en el curso. Realmente han sido un gusto para mí el que hayamos podido compartir. Y bueno, realmente los felicito. El que estén aquí también representa que, bueno, el interés por mejorar y también poder brindar un mejor servicio a cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos ese interés de mejorar. De hecho, la misma carrera nos exige. Así que, bueno, me despido y deseándoles a todos muy buenas noches y bueno, espero que nos podamos reencontrar muy pronto. Tal vez esta vez también me toque escucharlos a ustedes y por supuesto que va a ser un honor aprender de ustedes también, ¿no? Entonces, me despido